Buenos días, bienvenidos a todas las personas que están entrando. Estamos terminando de admitir a algunos que faltan, pero bueno, quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Cristina Zaragoza y bueno, trabajo en Posible. Yo estoy a cargo de la comunidad de emprendedores y bueno, organizamos este webinar para ustedes, para todos los emprendedores, tanto de Posible y las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, con el fin de que conozcan más acerca de fondeo. Y bueno, como saben, este webinar se llama ¿Con quién fondear tu emprendimiento? Y le quiero dar la bienvenida a Jorge González Gasque. Les voy a leer su biografía para que tengan un poquito de contexto de quién es la persona que va a impartir este webinar. Y bueno, Jorge es un exitoso empresario con más de 40 años de experiencia, posee un gran entendimiento del ecosistema emprendedor y de capital de riesgo. Es un innovador en la industria del software, pues con tan solo 14 años desarrolló su primer programa para la empresa familiar y posteriormente, con el paso del tiempo, logró darle un giro, posicionándola como una empresa multinacional gracias a su solución de software. Es director de la consultora G2 Consultores desde hace 11 años, en donde gracias a su experiencia ha logrado conformar una firma robusta y de prestigio en donde se han atendido a más de 200 startups. Jorge busca ante todo hacer una sinergia y sumar esfuerzo con grandes emprendimientos para consolidarlos y escalar y consolidar sus compañías. Jorge es licenciado en Contaduría por la Universidad de La Salle y es egresado del Instituto Panamericano de Alta Dirección IPADE. Es emprendedor de la primera generación de Endeavor, siendo seleccionado como emprendedor Endeavor en 2002 y galardonado con la Gran Orden de Honor Nacional Mérito Autoral en 2005. Y bueno, cuenta con un portafolio destacable de startups como SkyAlert, Cacao Paycard, Cubo Financiero, Bonus, Albo, Azucena, Swap, EnvioClip, DAP, Senda.lab, etcétera. Entonces, pues como podrán ver, Jorge tiene muchísima experiencia pues en todo este tema de emprendimiento, de fondeo, capital de riesgo, etcétera. Y bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, Jorge. Es un gusto que estés aquí con nosotros. No sé si nos quieras platicar brevemente sobre ti y bueno, después iniciamos ya con el webinar. Al final va a haber una parte de preguntas y respuestas, entonces quédense hasta el final para que pues resuelvan sus dudas en dado caso. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ya hablaste bastante de mí, ya fue... Nada más les platico brevemente por qué estoy metido en este tema de las startups. Después de que vendí la compañía que durante muchos años trabajé de software, yo fundé una firma de consultoría. Esta firma de consultoría, G2 Consultores, lleva 12 años ya en el mercado y vaya, nos ha ido bien en este tema, pero la firma siempre estuvo enfocada a ayudar a empresas en crecimiento, empresas que estaban evolucionando, empresas que ahora les llaman de alto impacto. Al cabo de un par de años, 3 años, me di cuenta de que la consultoría era mal negocio porque las empresas mejoraban y yo no tenía ningún fruto de esa mejora. Entonces, a partir de 2011, formamos un vehículo de inversión que hoy en día se llama G2 Momentum Capital. Y G2 Momentum Capital empezó a hacer inversiones en startups, cosa que ya se convirtió en un verdadero vicio. Como podrán ver ustedes ahí en la pared que tengo de fondo, que es mi oficina, no estoy ahí, pero es mi oficina. Tenemos ya inversiones en más de 40 compañías en México y en Latinoamérica, empresas que ya han crecido, digámoslo así, ya son más famosonas en el mercado, como Cubo Financiero, como Albo, como SkyAlert y algunas otras que están empezando y algunas otras que lamentablemente ya pasaron a Calacas porque así es el tema del emprendimiento, no todos tienen éxito. Entonces, el tema de nuestro seminario de hoy es ¿con quién fondear tu emprendimiento? Si alguno de ustedes viene a buscar un directorio de nombres y teléfonos de a quién pedirles dinero, pues ese yo creo que no va a ser un resultado muy exitoso el día de hoy. Lo que vamos a hablar es de los conceptos acerca de la inversión, de quiénes invierten y en qué etapas y cómo ustedes deben de prepararse mejor si quieren
lidiar con estos inversionistas y si quieren obtener fondeo para sus proyectos y así lograr el escalamiento y el éxito que están buscando. Así es que contactos y nombres y correos y todo esto, pues difícilmente los podrían encontrar, ¿no? Pero bueno, déjenme compartirles la pantalla rápidamente para que empecemos a platicar ya en forma. Entonces ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Cierto, ya la vemos. Perfecto, ya está Perfecto. Completa. Bien, el tema, como decíamos, es con quién fondear tu emprendimiento. Y primero vamos a establecer algunos puntos, digamos, de reflexión como para preámbulo, como antecedente de todo lo que vamos a platicar. En primer lugar, tenemos que entender que el proceso de inversión es un proceso de formación de equipos. No es un proceso de rivalidad, ni es un proceso de quién friega a quién o quién gana y quién pierde. No es una competencia con ganadores y perdedores. Es un proceso de formación de equipos en donde tanto el inversionista como el emprendedor, el fundador de la compañía, son parte de ese mismo equipo y son parte de la idea de buscar crecimiento y generación de riqueza a partir de la creación de nuevos negocios disruptivos, innovadores, que puedan escalar, que puedan crecer y que puedan generar ganancias de capital para los inversionistas y para los fundadores. Entonces, tenemos que partir de la base y vamos a hablar durante este webinar de cómo esa dinámica de compartir el éxito debe de darse y cómo ustedes como emprendedores, porque me imagino que la mayor parte de nuestra audiencia hoy son emprendedores, cómo ustedes como emprendedores tienen que entender esa dinámica y tienen que facilitar que sus empresas sean invertibles en un momento dado y facilitar también el hecho de que tengan la capacidad de generar los retornos que los inversionistas están buscando. Hay que entender que si alguien quiere invertir dinero en tu compañía es porque quiere ganar más dinero y que hay otras opciones de inversión. Entonces, para que tu compañía les dé mejores rendimientos que otras opciones de inversión, tienes que pensar financieramente qué tipo de retornos y qué tipo de ganancias le vas a dar a esos inversionistas. Hay que recordar que la gente puede poner su dinero en CETES, la gente puede poner su dinero en la bolsa de valores, en la de México pues le iría bastante mediocremente, en la de Nasdaq que está ahorita burbujeante, en Apple ya vale 2 billones de dólares, así es que esos también son cosas en los que los inversionistas pueden estar poniendo su dinero, entonces tú tienes que convencerlos de que la tuya es una mejor opción. Entonces, un principio muy importante, están en el mismo equipo, comprende a tu compañero de equipo y hazle partícipe del éxito de tu proyecto. Segundo gran concepto, y no por hacerlo peyorativo ni nada por el estilo, es entendamos el concepto de que estamos en México. Nosotros oímos y leemos con muchísima frecuencia noticias de Silicon Valley y vemos empresas fantásticas de Silicon Valley que están haciendo cosas espectaculares y que fondearon su proyecto y que consiguieron en una ronda de Seed Capital 10 millones de dólares. Es mucho más disponible el capital de riesgo en Estados Unidos. Hay muchos más fondos, hay mucho más dinero, hay también muchos más proyectos, pero hay más dinero por proyecto que lo que hay en México. Tenemos que entender
que lo que una ronda seed en Estados Unidos con un PowerPoint y quizás un minimal viable product puede levantar 10 millones de dólares, aquí no va a llegar a esos niveles. O sea, los tamaños y las profundidades de las inversiones que vemos en nuestro país van a ser diferentes. Y eso es algo que tenemos que entender. Y por último, un concepto que quiero que manejen es que el tema de levantar capital es un tema bastante difícil. Muchas gentes se sienten muy frustradas y se enojan y patalean porque no consiguen inversión, y es que los inversionistas no tienen visión, y es que no entienden mi proyecto, y claro, si yo estuviera en otro lado me iría mejor. Y a ver, en México, en Estados Unidos, en Japón, en todo el mundo, si el camino de levantar inversión fuera un camino fácil, habría millones de startups. Y entonces nadie tendría éxito anyway. No es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Entonces, si ustedes están animados a recorrer este camino, tengan en cuenta los sacrificios que eso implica y tengan en cuenta que lo más importante que tienen que hacer es generar calidad. O sea, hacer que el inversionista esté muy, muy complacido de lo que está viendo y esté muy contento de invertir en ustedes. Hay muchas opciones ahí afuera. Nosotros que tenemos un fondo de inversión en etapa temprana, estamos viendo alrededor de 5 nuevos prospectos cada semana, nuevos. Evidentemente, ni de broma invertimos en 5 nuevos prospectos cada semana, invertimos y nosotros invertimos en muchos proyectos, 10, 12 proyectos al año, 15. Y son tickets pequeños. Así es que eso hagan la cuenta de todas las empresas que nosotros no vemos factible fondear. Así es que eso es lo que le pasa a todos los fundadores, eso es lo que le pasa a todas las startups. Tienen que pasar por un largo proceso de fondeo para llegar a lo que se necesita. Y bueno, lo que sí les quiero decir, y esta gráfica intenta mostrar, es que cada vez hay más dinero para inversión de capital en México. Ha seguido creciendo los capital commitments, que es el dinero que ponen los LPs en las compañías. Han seguido incrementándose los tamaños de los fondos, y el ecosistema emprendedor sin duda está recorriendo su camino de crecimiento, pero la verdad es que estamos todavía en etapas muy, muy tempranas, y eso es algo que hay que reconocer definitivamente. Entonces, entrando un poco más en materia del tema del mismo equipo. Debemos entender que, sobre todo cuando se trata de fondos de inversión, de gente que se dedica profesionalmente al trabajo de invertir en compañías, esta gente lo hace como una responsabilidad laboral, es decir, lo hace porque está trabajando en fondos de inversión. O sea, que por eso le pagan. Así es que ellos necesitan startups, igual que ustedes necesitan inversionistas. Ellos no pueden vivir y no pueden justificar su trabajo si no consiguen startups valiosas. ¿Me entienden? Entonces, nadie le está haciendo un favor a nadie en esto. Ustedes están poniendo a consideración del inversionista potencial un proyecto que el inversionista potencial necesita tener. Y si es un proyecto muy bueno, y si es un proyecto muy sólido, muy bien construido, muy prolijo en todo su desarrollo, es un proyecto que el inversionista va a querer tener en su portafolio. Todos los inversionistas necesitamos grandes proyectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Ustedes a veces se van un poco con la pinta cuando ven Shark Tank y cosas por el estilo, de que son gente que ya es rica y que invierte como por deporte
y invierte si le late y cosas por el estilo, eso es televisión. Entiendan esa diferencia. Eso es televisión. Aquí estamos hablando de la vida real, donde gentes reales tienen la obligación, porque son profesionistas, de invertir en empresas. Entonces hay que entender que somos parte del mismo equipo y hay que entender que debemos jugar con esa contraparte en el mismo equipo para que todos salgamos ganando. Entonces vamos a entrar un poco en cómo se financia una startup. Bueno, esto es un concepto viejo como el atole que se llama la curva J, por si no la ubican ustedes. No sé si alcanzan a ver mi mouse por aquí, chiquito. Esto se supone que tiene forma de J, ¿no? ¿Por qué se le llama la curva J? Porque generalmente cuando uno empieza un emprendimiento, pues evidentemente está gastando dinero y perdiendo dinero porque está construyendo cosas y todavía no vende y etcétera, etcétera. Entonces, va a meterse en esto que se llama el Valle del... Ay, no me acuerdo cómo se llama, el Valle de las Miserias o como le quieran ustedes llamar. Pero aquí es donde uno sufre muchísimo porque no hay suficiente dinero y porque las ventas no hacen, no son suficientes para pagar todos los gastos, hasta que llegan a lo que le llaman el punto de equilibrio. Y de ahí el punto de equilibrio para adelante, pues la empresa crece y obtiene más rentabilidad. En teoría, las etapas de fondeo del proyecto tienen que ver con el estado del proyecto de acuerdo con esta curva J. Y entonces, cuando ustedes tienen una idea y arrancan un proyecto, van a conseguir capital semilla de inversionistas o de familiares que saben que la compañía está perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Y que más adelante va a tener mejores rendimientos y va a tener un gran potencial porque van a vender muchísimo y tal, ¿no? En teoría, y voy a insistir que esto es en teoría, los socios y los fondos de capital de riesgo buscan invertir en empresas que ya hayan transcurrido el punto de equilibrio. Sin embargo, imagínense que esa curva se ha movido hacia la derecha cada vez más y más y más y más, porque hoy en día hay empresas que están fondeadas por fondos importantísimos y que en su vida han ganado dinero. ¿Ok? Algunas muy conocidas como Uber, como WeWork, como Spotify, que incluso algunas de ellas están en la bolsa. Uber está en la bolsa de Nueva York, Spotify también. Nunca han tenido utilidades, pero ya están en los mercados públicos. ¿Por qué? Porque la perspectiva es que lo van a tener. ¿Ok? Entonces, esta curva J ya se ha convertido en otras muchas letras, excepto J. Ya por acá se extiende al infinito, ¿no? Pero típicamente nuestra idea al hacer un negocio tiene que ser que las primeras pérdidas que vamos a tener van a ser ampliamente compensadas en el desarrollo del proyecto. En algún momento tenemos que cruzar ese punto de equilibrio y lo tenemos que cruzar, pero sin lugar a dudas, como campeones, ¿ok? Entonces, para cada una de estas etapas del crecimiento de la compañía, hay diferentes sets de inversionistas. En la etapa de idea de arranque del proyecto, le llamamos capital semilla. Y ahí es donde el mismo emprendedor y su grupo de emprendedores se tienen que quemar sus ahorros y tienen que hacer bootstrapping, ya hablaremos un poco de eso, o tienen que conseguir dinero de sus familiares y amigos y de algunos otros fools, como le dicen por ahí, para conseguir el financiamiento de su negocio. En una segunda ronda de capital semilla, es decir, no hemos todavía llegado posiblemente al punto de equilibrio, no hemos todavía llegado a consolidar un producto o una atracción, es decir, suficientes ventas de ese producto, y entran inversionistas ángeles o fondos de inversión en etapa temprana que quieren tomar este tipo de oportunidades muy tempranas e invertir en ellos.
Más adelante, conforme la compañía va mostrando un mejor nivel de tracción, tracción le llamamos, es una jerga que utilizamos en la industria de venture capital para referirnos al hecho de que la compañía está vendiendo, generando usuarios, generando suscriptores, generando lo que tenga que ser que está generando. Si hablamos de cubo financiero, es que está colocando créditos. Si hablamos de algo, es que está expidiendo tarjetas y afiliando suscriptores. Si hablamos de una compañía de alimentos, es que está vendiendo cada vez más y tiene muchos puntos de venta en donde se está vendiendo. Eso se llama tracción. Los fondos de capital de riesgo necesitan tracción, necesitan ver tracción. Casi no hay fondos de venture capital en donde ustedes puedan fichar un proyecto y en donde, a pesar de que no han vendido ni 10 centavos, puedan conseguir dinero. Yo siempre he dicho que los fondos de capital de riesgo son un poco flojos porque no les gusta desarrollar negocios. Los fondos de venture capital no son desarrolladores de negocios. Los fondos de venture capital toman negocios que ya se ve que se van a desarrollar y les agregan dinero. Es lo que le van a agregar principalmente, pero ya hablaremos un poco de eso más adelante. Ya cuando el negocio está maduro, ya hablamos de socios estratégicos, posiblemente de ventas del negocio, ¿no? O la consolidación, ya en etapa de consolidación, el financiamiento ya pasa a temas de la bolsa de valores o de otros mercados de valores en México o en el mundo. ¿Ok? Esa es, digamos, la idea general. Vamos a hablar entonces de que hay estas, típicamente estas etapas les llamamos series. ¿Por qué? Pues está asociado con las series de acciones que se emiten en cada aportación de capital, pero realmente muchas veces no tiene ni que ver con qué serie estés realmente emitiendo de acciones, pero le llaman serie A o serie B o serie C a las diferentes rondas de capital porque, digamos, para tener un nombre común, por decirlo así. Entonces, identificamos estas 5 etapas para clarificar. Etapa pre-semilla, en donde vamos a tener principalmente a los amigos y a la familia, a ángeles muy tempranos o a aceleradoras. Hay aceleradoras o incubadoras, en este caso más típicamente conocidas como incubadoras, que van a invertir en una compañía que todavía no tiene un producto. ¿Ok? Y típicamente va a usar ese dinero para desarrollar el producto y quizás para hacer alguna contratación muy crítica. ¿Sí? Esta es la ronda pre-semilla. La ronda semilla, típicamente estamos hablando de ángeles inversionistas, de fondos de inversión de venture capital en etapas tempranas y de aceleradoras que van a buscar compañías que ya encuentran una señal de product market fit, o sea, que hay un producto y hay gente que está dispuesta a consumir ese producto. ¿Ok? Eso es muy importante. Ya se construyó el producto en esta ronda, ¿sí? Ese producto ya ganó una cierta aceptación temprana y, por lo tanto, algo de tracción. ¿Y para qué sirve el capital seed? Para empezar a crecer y todavía muchas veces el seed capital para fondear el desarrollo de productos. En inversionistas de etapa temprana como G2 y otros inversionistas o inversionistas o las aceleradoras están dispuestas a invertir en tu emprendimiento a pesar de que todavía tienes que desarrollar productos. Cuando entras ya con los señores de las grandes ligas, de los fondos de venture capital o super ángeles, ya no estás desarrollando productos. Eso es algo que tienes que entender muy bien. No le pidas a un fondo de venture capital dinero para desarrollar productos. Esos ya tuvieron que haber estado desarrollados. Es decir, las compañías nunca dejan de desarrollar productos. No me malinterpretes de que vas a correr a todos tus programadores.
siempre va a haber, o si tratándose obviamente de un emprendimiento tecnológico, siempre va a haber más producto que desarrollar, siempre va a haber más cosas que hacer, de eso no hay la menor duda. Sin embargo, en las rondas avanzadas, ya no se trata de invertir para el desarrollo de productos, se trata de invertir para escalar, ¿ok? Y entonces los fondos en la serie A buscan crecimiento de ingresos y marketing. O sea, van a buscar compañías que ya están en el nivel de exponenciar su participación en el mercado, de crecer de una forma muy acelerada. En la serie B, ok, voy a darles ahorita algunos montos para que tengan una idea. En la serie B, aquí ya las compañías tienen que demostrar una habilidad para escalar. Ya estamos hablando de otros niveles. Ya la compañía probó su punto en el mercado, ya se sabe que existe, ya se sabe que está ganando, ya se sabe que está desarrollando muy rápidamente su tracción. Ahora sí hay que sacarla del estadio. Y esos ya son palabras mayores en términos de fondeos y esos ya son, digamos, etapas en las que tú tienes que probar muchísimo más que simplemente que tienes un buen producto y así. ¿Ok? En la serie B ya estás hablando de consolidar un equipo caro, ya estás hablando de incursionar en otros segmentos de mercado, en otras geografías, ya estás hablando de diversificación, etcétera, etcétera. Ya la serie C son para fondos de venture capital de etapa tardía, aunque tienen muchísimo dinero, inversiones de muchos millones de dólares, firmas de private equity, como les llaman, o fondos de cobertura, fondos de hedge, ¿no? O incluso los bancos, que ya, digamos, son series muy avanzadas con compañías típicamente ya rentables que están expandiéndose muy internacionalmente. En México, y esto, por favor, no, o sea, por eso les puse ese antecedente, estamos hablando de México. En pre-seed, en estas rondas, andas levantando quizás $100,000 como mejor escenario, $1 millón de pesos, $2 millones de pesos. Eso es lo que vas a contar con tus amigos y tu familia y ángeles en etapas tempranas, aceleradoras, incluso incubadoras que te van a invertir a lo mejor $10,000, $25,000, en fin, todo tu fundraise en la etapa de pre-seed debe andar por ahí de los $100,000, quizás $200,000 si te va relativamente bien, ¿no? Obviamente eso te puede llevar a diferentes etapas para que tu compañía valga lo suficiente y no te diluyas mucho. Vamos a hablar un poco del tema de la dilución más adelante. Pues vas a necesitar posiblemente diferentes rondas de fondeo. Y hablando de lo cual, es importante que lo tengas muy en cuenta. Cuando yo oigo a un emprendedor decir que quiere obtener el financiamiento para dedicarse ya a desarrollar su negocio y despreocuparse del tema de fondeo, es absolutamente y pura y exclusivamente una tontería. Fondear la compañía es algo que tienes que hacer todo el tiempo, toda la vida. O sea, el presidente de Airbnb hoy en día está hablando de fondear su compañía porque está próxima a salir un IPO en la bolsa de Nueva York. Todo el tiempo estás hablando con inversionistas y todo el tiempo estás fondeando la compañía. Fondear la compañía es una de las actividades más importantes de un CEO, es una de las actividades más importantes de un emprendedor. Si no saben fondear las compañías, consigan ayuda y aprendan. Porque es como si me dijeras, yo quiero emprender, pero no sé nada de software, o no sé nada de finanzas, o no sé nada de lo que estoy emprendiendo. Entonces, ¿para qué emprendes? Vas a fallar. Fondear una compañía es una de las actividades importantes que tienes que hacer y lo que tienes que tener en cuenta. Entonces, regreso. En pre-seed vas a levantar quizás 100, quizás máximo 200, por ahí está la fiesta.
¿no? En Seed Capital estamos hablando de rondas que deben andar hasta $500,000 o algo por el estilo. Hablando en pesos, hasta 10 millones de pesos. No más. De early stage VCs, de aceleradoras, de ángeles, en fin, ese es el ticket total que vas a tener, porque posiblemente no lo vas a conseguir de un solo inversionista, sino de varios. Las series A en México son de aproximadamente 2 a 4 millones de dólares aproximadamente. Y en esto, por favor, no hay una regla y cada compañía escribe su propio destino y cada inversión es diferente y cada contrato de inversión tiene sus propias reglas y sus propios términos. Pero estoy hablando en forma genérica. Una ronda serie A, estás hablando de inversión de por lo menos 1, pero 1 sería un rango muy bajo, a 3, 4 millones de dólares. Obviamente la compañía tiene que valer, para levantar 4 millones de dólares, tiene que valer, pues por lo menos, que será unos 12, para estar dando el 20-25%. Aproximadamente en cada ronda, lo sano es estarte diluyendo un 20% aproximadamente. Y eso también es una regla de dedo y eso también es una generalidad, pero son cosas que es importante que conozcan. En la serie A, entonces, ustedes van a estar buscando entre 2 y 4. Y en la serie B, ahí sí estamos hablando de rondas que deben de estar ya alrededor de entre 10 y 20 millones de dólares. O sea, ahí ya estás hablando de compañías muy, muy relevantes, de compañías que ya escalaron, de compañías que ya tienen mucha atracción, que ya están haciéndola en grande. Y en serie C y más, pues estás hablando de inversiones de 100 millones de dólares, de 200 millones de dólares, o la de Rappi, por ejemplo, de 1,000 millones de dólares y cosas por el estilo, ¿no? Ese es el tipo de rondas y ese es el tipo de inversiones que estamos observando en Latinoamérica, específicamente en México. Quisiera ver si en el Zoom pues me avisan si es que no veo la barrita de las preguntas, pero yo los animaría a que me escriban las preguntas. Es que no encuentro aquí Está en la parte del chat. Sí, pero es que como estoy compartiendo, estoy hecho un... Yo las tengo, si quieres te las voy pasando. Ah, mira, ya encontré aquí el chat. El Valle de la Muerte, muchas gracias, Adriana. El Valle de la Muerte, no me acordaba de eso. Bueno, seguimos aquí. Estoy atento a sus preguntas, por favor, no vayan a dejar de hacerlas. ¿Cómo se llama? Con todo gusto. Con todo gusto estamos atentos a preguntas. Ok, ya estoy compartiendo la pantalla otra vez, ¿no, verdad? Sí. ¿Sí? Sí, ya la vemos nuevamente. Perfecto. Ok, entonces empecemos a hablar ya, entrar un poco en materia de lo que son las diferentes rondas de inversión o las diferentes fuentes de inversión en el mercado, y encontraremos la forma. Ustedes sigan haciendo sus preguntas, encontraremos la forma de contestarlas en su momento. Por ejemplo, Jesús me pregunta que si hay saturación de startup fintech. No la hay. O sea, las necesidades que hay en el mercado de fintech son demasiado grandes y las fintechs más importantes no han hecho más que rascar la superficie. Así es que ni se preocupen. O sea, con todos los clips y los albos y los cubos y todas las que se imaginen, todavía hay muchísima oportunidad. No creo que haya saturación de startups en fintech.
cómo podemos acceder a inversiones en Estados Unidos. Platicamos un poco de eso más adelante. Ok. Entonces, la primera parte del desarrollo de un negocio es lo que se le llama bootstrapping, ¿no? ¿Qué quiere decir? Amárrate tus botas y ponte a trabajar. No sé de dónde viene exactamente la palabra bootstrapping, pero quiere decir que tú con tus ahorros y con tu trabajo y con lo que le llaman también sweat equity, te pones a construir un negocio. Mientras más desarrolles el negocio en bootstrapping, mejor te va a ir en términos de la dilución del negocio cuando consigas inversión. Es decir, yo fundo un negocio. Vamos a poner el negocio típico de que desarrollo una plataforma de software. Si yo todavía tengo un PowerPoint y voy a pedir dinero, mi PowerPoint vale menos que si yo desarrollo un producto y voy a pedir dinero. ¿Está claro? El producto vale más que un PowerPoint, por lo tanto, el dinero que yo voy a conseguir, independientemente de cuánto dinero necesite, el dinero que yo voy a conseguir me va a costar más si tengo menos desarrollo. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes tienen que llegar en el bootstrapping, en la medida de lo posible, lo más adelante que puedan llegar, con sus propios recursos, con los recursos de los fundadores y con sweat equity, trabajando en las noches y en los fines de semana y todo este tipo de cosas, seguramente van a poder alcanzar mejores valuaciones mientras más trabajen. Eso es el tema a veces del capitalismo, que generalmente a los que trabajan más, pues así les va, ¿no? Así es la cosa. Si ustedes en la etapa de bootstrapping pueden desarrollar un producto funcional, es mucho mejor para efectos de conseguir inversión en las siguientes etapas. ¿Ok? Bien. Luego viene la etapa de los Friends, Family and Fans, ¿no? O también Friends, Family and Fools, que también se les llama, ¿no? 38% de las startups, todos estos datos son de un estudio en Estados Unidos, pero en ese sentido creo que la extrapolación sí es bastante factible. El 38% de las startups consiguen dinero de los Friends and Family. Y de hecho es una validación importante para nosotros como inversionista que hayas conseguido dinero de tu familia porque de alguna forma ya lograste financiar tu proyecto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con la inversión de Friends and Family, ¿ok? Y les voy a dar 2 o 3 tips. Número 1, no le quites a tu abuelito su pensión. No seas gandalla, ¿ok? La inversión en startups es una inversión de altísimo riesgo, muy alto riesgo. La posibilidad de fallar es muy, muy grande. No puedes comprometer la pensión o el modus vivendi de tu familia en una inversión de alto riesgo como una startup. No lo hagas. Número 2, muy importante, tus amigos y tu familia que van a invertir en tu startup necesitan entender lo que es una inversión en startup. Necesitan entender que el proceso para madurar esa inversión puede ser 10 años. Entonces, cuando tú vas con la tía Carolina y le pides dinero para tu startup, le tienes que decir que no va a haber su dinero en 7, 8, 10 años, que no va a haber un quinto. Porque así funcionan, digamos, las inversiones de alto impacto. Si tú estás poniendo un restaurante o comprando un departamento para rentar, estamos hablando de otro tipo de negocio. Aquí estamos hablando de startups de alto impacto, de compañías como Airbnb, Uber o Albo y Cubo y Sky Alert y cosas por el estilo. Compañías en donde hay que invertir en muchísimo tiempo y muchos, muchos años después vas a encontrar un buen resultado.
A ver, Adriana, no, una nota para Adriana. No estoy tomando en cuenta mi WhatsApp. Perdón, no lo hagan. Ok. Y tercera recomendación con respecto a, o sea, aclárenle, o sea, no se lleven la atención, no aclaren cuál es la perspectiva de rendimiento y mientras más información tenga su familiar acerca del producto, acerca del mercado en el que están trabajando, etcétera, es mejor. O sea, un amigo que no tiene idea del negocio que ustedes están poniendo es un inversionista más complicado y peligroso que una persona que por lo menos conoce lo que ustedes están tratando de hacer. ¿Ok? Entonces, la inversión de Friends and Family es muy importante en los negocios, en las startups. La tercera recomendación que les quiero dar ahí, o la cuarta, ya no sé cuántas llevo, es, por favor, ya sé. Ya se me fue la idea. Tengan entonces en cuenta no gastarse la pensión de sus familiares, no conseguir familiares que no entienden de lo que están hablando y por favor hacerles ver a sus amigos y a sus familiares que esta es una inversión de muy, muy largo plazo y con muy, muy alto riesgo. Luego, otra alternativa que está presente en etapas tempranas es el crowdfunding. Y ahí básicamente se distinguen dos tipos de crowdfunding. El crowdfunding tradicional, que tiene que ver con, voy a diseñar una cosa, lo pongo en una plataforma como Indiegogo o como Kickstarter o cosas por el estilo, y en esa plataforma consigo dinero para mi proyecto y a veces les doy un gadget o alguna suscripción o algún beneficio que se pueda compartir. Y hay otro tipo de crowdfunding que es el equity crowdfunding. Ahí muchísimos inversionistas en un universo bastante abierto tienen la posibilidad de invertir en startups. Esto en el mundo está jalando bastante bien. En Europa yo diría que ya está fondeando seriamente compañías bien importantes. En México hay 2 o 3 proyectos de crowdfunding que vale mucho la pena considerar y los invito a que los conozcan. Uno de ellos es Arcángeles. Es posiblemente la plataforma de crowdfunding / angel investing más robusta que yo conozco. Me parece bastante buena. Otra plataforma interesante es Play Business. Play Business, lamentablemente en México, y eso lo digo abiertamente, si lo digo a Fernanda y a Joan si quieren, con mucho gusto. Play Business se ha dedicado a fondear franquicias últimamente, es otro modelo de negocio completamente, franquicias típicamente de restaurantes. Eso no es equity crowdfunding, de hecho, no, los inversionistas no obtienen equity y no estamos hablando de lo que necesitamos para el desarrollo del ecosistema de startups en México, pero lo de las franquicias prácticamente ya es el negocio central de Play Business. Y hay una tercera plataforma que se llama Propeller, que es una plataforma interesante. Propeller y en Arcángeles, yo les diría, hay que acceder no en etapas demasiado tempranas del proyecto. Es decir, ya deberían acceder a este tipo de plataformas con un MVP, con un producto mínimo viable creado, y ya deberían tener algo de tracción y algo por el estilo. Más bien yo equipararía esas plataformas de crowdfunding con ángeles inversionistas o con fondos de early stage que están un poco más a la derecha. Es decir, con un crowdfunding en México
no le veo muchas posibilidades a fondear una startup, ¿cómo se llama? En estos momentos, ¿no? Espero que eso cambie, espero que haya más, más equity crowdfunding. Creo que es bueno, porque el crowdfunding lo que hace también es democratizar el acceso a este tipo de inversiones, el acceso a los excelentes rendimientos que se tienen cuando uno logra invertir en una startup en etapa temprana y la startup resulta ser buena, ¿verdad? Entonces, no hay mucho, no hay suficiente en México oferta de eso. La oferta que hay es buena, pero no es en etapa temprana. Necesitan llegar con un proyecto más o menos desarrollado. Y aquí entramos en una muy, muy importante fase del financiamiento de las empresas, que son los ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas son personas que por gusto, y aquí sí es un tema voluntario, esto sí se parece más a Shark Tank, son personas que utilizan sus propios recursos, sus ahorros, sus ingresos, el dinero que han ahorrado, el dinero que tienen por cualquier tipo de origen, para invertir en compañías, en startups. Los ángeles inversionistas es una categoría que está en crecimiento en todo el mundo. Las asociaciones de ángeles inversionistas en Estados Unidos se cuentan en decenas de miles los socios de gente que está activamente invirtiendo en startups. En México existen ya algunas asociaciones o algunas firmas que se dedican a canalizar y digamos, ayudar a ángeles inversionistas a hacer inversiones en startups en etapas tempranas. Nosotros en G2 estamos desarrollando un modelo que se llama Angel Zone, donde queremos que muchos inversionistas ángeles entren a este universo de inversión, conociendo desde luego los riesgos que implica y conociendo las oportunidades que se generan. Hay otros, y los puedo mencionar aquí. Angel Hub es uno de ellos. En fin, digamos, busquen en internet, busquen en Google, lo que sea, asociaciones de ángeles inversionistas, van a encontrar ahí. Angel's Nest es otra. En fin, hay una asociación de ángeles de Guadalajara. En fin, hay asociaciones de ángeles inversionistas que están muy atentas a buscar proyectos de inversión. Los ángeles inversionistas, como son personas que individualmente están tomando decisiones, no hay una ley que diga que van a invertir en etapas muy tempranas o que quieran invertir en compañías muy robustas y maduras. Ellos invierten en lo que les da la gana porque es su dinero. ¿Okay? A diferencia de los fondos, que no es su dinero y que lo hacen de una forma profesional, los ángeles inversionistas son mucho más casuales con respecto a las inversiones. Y entonces ahí sí se pueden encontrar pues gente que pueda financiar desde la creación de un MVP, que pueda financiar todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los ángeles inversionistas y hay que tener mucho asesoramiento para conseguir este tipo de inversión. Porque desde las etapas tempranas y desde también cuando entra la familia y todo, las empresas, los founders, tienen la propensión a soltar grandes participaciones de capital. Entonces, conozco ángeles inversionistas que tienen 20% de la compañía, 40% de la compañía. Conozco ángeles inversionistas que tienen la mayoría de las acciones de la compañía. Y señores, así no van a progresar. Las siguientes rondas, los siguientes inversionistas van a pasar de largo cuando la compañía, los founders están muy diluidos. Entonces,
independientemente de que sea su familia o socios o ángeles inversionistas, ustedes tienen que saber cuál es el valor de su empresa y tienen que desarrollar el valor de su empresa y tienen que colocar porcentajes minoritarios de la compañía. De otra manera, están trabajando para terceros o están convirtiéndose en empleados de alguien más, a pesar de que ustedes se consideran emprendedores. Es muy importante, es algo que tienen que cuidar muchísimo en todas las etapas. La dilución con los ángeles inversionistas o con los friends, family and fools es muy riesgosa. Y lo que sucede es que muchas veces van con ángeles inversionistas que no conocen la inversión ángel y dicen, a ver, pues tú estás aportando un PowerPoint y yo estoy aportando 5 millones de pesos. ¿Cómo quieres tú tener la mayoría de esta compañía? Aléjense de ese tipo de ángeles inversionistas. Un mal inversionista les puedo asegurar que es una pesadilla demasiado grande. De hecho, nosotros hicimos una inversión reciente en una compañía que tuvo, cuyo fundador cerró una compañía antes. La compañía se dedicaba a microcréditos, muy parecida a Quesky. De hecho, cuando empezaron, iba mejor que Quesky. Y la compañía tuvo que cerrar porque en los procesos iniciales de fondeo consiguió dinero y se diluyó con inversionistas ángeles que no entendían el concepto de invertir en startups. Entonces, es muy fácil incurrir en grandes problemas cuando ustedes se meten en estos temas de fondeo con ángeles inversionistas y dejan muchísimo dinero en la mesa otorgando grandes participaciones. Si es necesario, asesórense, construyan un modelo de inversión en el que el ángel inversionista a lo mejor tenga un porcentaje importante de las acciones, pero ceda de regreso porcentaje a los founders conforme se consigan hitos, conforme se consiga avance en el desarrollo del proyecto y tengan mucho cuidado en la evaluación tanto de la inversión como de la compañía para que la dilución no sea demasiado grande. Bien, el siguiente, digamos, en la fila son las incubadoras y las aceleradoras. Entonces, típicamente las incubadoras y las aceleradoras son estas empresas o asociaciones, algunas son con fines de lucro, algunas son sin fines de lucro, que se dedican a apoyar a emprendedores en etapas tempranas y les proveen no solo dinero, en algunos casos no les proveen dinero, pero les proveen típicamente servicios, les ayudan a conectarse, les dan networking, les ayudan a generar una estructura, les ayudan también con los procesos de levantamiento de capital, aunque generalmente lo hacen de una manera muy casual, no de lleno y tan comprometida. Y una cosa súper importante que dan las incubadoras o aceleradoras es un sello de calidad importante. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, consiguen entrar a 500, el dinero que les da 500 es relativamente poco. Los servicios y el networking que les da 500 sí es importante. Y lo más importante es que ustedes ya son una empresa 500. Entonces, ¿cuáles aceleradoras o incubadoras creo que vale mucho la pena tener acercarse y buscarlas? Yo creo que de las más importantes, sin duda, es 500 Startups, está en México. Estamos hablando obviamente, de México. También puedo mencionar a Mass Challenge. Mass Challenge es una aceleradora muy interesante porque Mass Challenge no toma nada de equity. No toma capital, es simplemente una aceleradora que se fondea con grants y con aportaciones y otras cosas, y entonces da servicios a los startups, las empresas, las startups que logran entrar en el riguroso proceso de Mass Challenge son unas cuantas, y generalmente pues es bueno porque les da
una distinción de, mira, es como si les dieran una estrellita en la escuela. Y una estrellita tiene valor cuando van con los inversionistas y cuando les pichan su idea y su negocio. ¿Ok? Hay otras por ahí. Plug and Play es una aceleradora muy importante de California que tiene una presencia en México. Está Valero, que es una incubadora importante. Está también, seguramente voy a omitir a muchas y me van a golpear. Posible que omita incluso a Posible, lo cual sería un gacho, ¿no? Estando en un webinar de ellos, pero no. Son programas, obviamente, que benefician mucho a las empresas porque les permiten el acceso a gente importante, que les permiten ese sello. Oye, yo ya estuve en este programa, quiere decir que tengo una startup un poco mejor que si no hubiera estado, ¿no? Tengan cuidado, lo único que les pido es que tengan cuidado en incubadoras y aceleradoras de temas de dilución y de temas de evaluación. A veces se da el fenómeno de que ustedes entran a una incubadora como 500, ya en una etapa más avanzada del negocio, y como 500 tiene un esquema más o menos fijo de evaluación, puede incluso representar un down round, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo, la incubadora y la aceleradora más importante es Y Combinator, una aceleradora que está en Silicon Valley, en California, y pues que, digamos, les da este tipo de servicios y este tipo de acceso. Lo más importante es que les da el sello de Y Combinator y eso automáticamente mejora su evaluación de cara a nuevas rondas de inversión. ¿Ok? Luego, otra figura de levantamiento de capital que ustedes van a poder acceder en algún momento es el Corporate Venture Capital. Es decir, cada vez más es que el Corporate Venture Capital está creciendo como la espuma en todo el mundo, incluyendo en México. En México cada vez hay más fondos de Corporate VC y tienen más dinero. Estos fondos de Corporate VC son fondos creados por compañías importantes. Voy a mencionar 2 o 3 que tienen un fondo de Corporate VC, como FEMSA Ventures, como Bimbo, que tiene todo un área de Corporate VC y apoya varios fondos, como Arca Continental tiene un fondo importante que se llama AC Ventures. Telefónica de España tiene un fondo importante que se llama Guaira, y en fin, hay diferentes fondos de Corporate Venture Capital que están haciendo inversiones. Es muy difícil categorizar los fondos de Corporate Venture Capital como fondos de etapas tempranas o fondos de etapas tardías o fondos de incubación o lo que sea, porque realmente depende de lo que las corporaciones les hayan dado como mandato a estos fondos. Así es que no necesariamente estamos hablando de un solo modelo. Es decir, a lo mejor la incubadora de FEMSA tiene un modelo completamente diferente que la incubadora de Kio Networks, por decir un caso, ¿no? Así es que no hay un solo modelo. Típicamente los corporate VCs de corporativos grandes tienden a hacer inversiones ya en series A y más adelante. Pero digamos que, como les digo, hay de todo. Por ejemplo, Wire estaba haciendo muchos tickets en etapa temprana y funcionando como incubadora. Hoy en día ya se movió a hacer un corporate VC más convencional, pero está haciendo tickets de $150,000 que corresponden más bien a rondas semillas, a rondas pre-semilla y a participaciones relativamente pequeñas en series A. Entonces, corporate VC es una realidad, existe, hay cada vez más fondos, cada vez más compañías, y las compañías que no lo están haciendo pronto van a descubrir que tienen que hacerlo. ¿Para qué hacen un corporate VC las compañías? Número 1, para allegarse número 1 como inversión financiera, aunque típicamente no es lo más importante. FEMSA hace muy buen negocio vendiéndoles a todos ustedes Coca-Colas y
y recargas de celular en el Oxxo como para necesitar hacer un fondo de inversión de este tipo. Lo hace para conseguir innovación, lo hace para conseguir apuestas disruptivas de startups que van a incursionar en sus mercados y para estar muy atento a lo que está pasando allá afuera y para mover a su compañía a lo que está sucediendo. Es decir, si por ejemplo, no sé, Ford Motor Company hubiera tenido un corporate VC muy atento a lo que estaba sucediendo y ese corporate VC hubiera hecho una inversión en etapa temprana en Uber, les puedo asegurar que hubiera sido un estupendo negocio para Ford, no solo por lo importante que ha crecido el valor de Uber, sino por el hecho de la alianza estratégica que pudo haber logrado con Uber muy al principio. Eso no sucedió, no se lo cuenten a nadie porque no sucedió. Pero ¿qué tal hubiera sido? Bueno, pues eso es lo que las compañías están tratando de evitar que les vuelva a suceder, que startups muy disruptivas les vengan y les cambien todas las reglas de juego y ellos no estén ni enterados. Por eso cada vez más están haciendo inversiones en etapas tempranas y por eso están metiéndose mucho en el mundo del venture capital. Y con esto llegamos a los fondos de venture capital. Y entonces un fondo de venture capital lo que hace es hacer inversiones. Típicamente los fondos de venture capital se mueven mucho más hacia las series A, aunque hay fondos que trabajan en etapas tempranas y en series semillas. Casi la mayoría de los fondos de venture capital en México y en el mundo están orientados a tomar y hacer inversiones de serie A, que son compañías, volviendo a nuestro esquema de hace un rato, si se acuerdan, compañías que ya tienen un producto en el mercado, que ya tienen tracción, que están listas para escalar y que han demostrado escalabilidad. Entonces ya está listo el panorama, yo le pongo dinero a esta compañía y esta compañía crece como la espuma. Eso es lo que están buscando los fondos de Venture Capital. Vamos a hablar con mucho más detalle de los fondos de Venture Capital en unos momentos. Vamos a hablar un poco de la estructura de los fondos para que ustedes entiendan a ese jugador extra en el equipo con el que quieren jugar en algún momento. Y por último, hablando de fondeo, pues están el lending, ¿no? O sea, también se puede conseguir financiamiento, sobre todo cuando la compañía ya tiene algo de tracción y algo de capacidad, se puede conseguir fondeo. En México hay muy poco, bastante malo, pero sí hay. O sea, hay lo que le llaman los créditos PYME y todo esto, que son créditos que se dan básicamente porque el banco obtuvo información de la empresa a través de su transaccionalidad y entonces libera una cantidad de dinero que tienen ciertas garantías del gobierno para prestar y entonces ahí hay algo de créditos, fondos PYME. Yo con los créditos tengo muchas dudas, sobre todo tratándose de startups. Las startups que ya están, digamos, escalando y cuya madurez y robustez, por decirlo así, es suficiente para obtener crédito, es buena idea obtener crédito. De hecho, hay una modalidad de fondos que se llaman Venture Debt. Son fondos que hacen préstamos para empresas que acaban de levantar series A y entonces complementan la serie A con algo de lending y de esta manera los inversionistas, es decir, los fundadores, perdón, los emprendedores, no se diluyen tanto en el capital en la serie A, consiguen el capital de los venture capital y vienen con estos venture debt y se endeudan un poco a sabiendas de que la compañía con el dinero del VC va a crecer muy rápido y va a tener la capacidad de repagar esos préstamos. En etapas muy tempranas, tengan muchísimo cuidado, porque cuando ustedes hacen inversiones en empresas, en startups, utilizando su tarjeta de crédito o utilizando préstamos con intereses, generalmente lo que van a tener es complicaciones muy grandes hacia adelante. ¿Ok?
Bueno, vamos a hablar ahorita un poco de los fondos de inversión para que ustedes entiendan al enemigo, que no es su enemigo, pero quiero tomarme un minuto para ver algunas preguntas que me han hecho. ¿Qué nivel de interés puede haber para los inversionistas en proyectos para personas de la tercera edad? Yo pienso que como cualquier proyecto, no hay, digamos, no he visto yo fondos que tengan una vocación muy específica de proyectos para la tercera edad. Está muy claro que el demographic es muy obvio. Hay algunos fondos en otras partes del mundo que sí están viendo con mucha más atención esto. En México no conozco ninguno, pero yo creo que si tienes un buen proyecto vas a encontrar fondeo, y he visto algunos proyectos con ese demográfico en mente que sí han conseguido fondeo. ¿Cómo puedes conseguir inversionistas ángeles? Nos pregunta Carlos. Básicamente, ya lo mencioné, hay asociaciones de ángeles inversionistas. Otra buena que les puedo recomendar es LinkedIn. Vayan a LinkedIn y ahí hay mucha gente que presume ser ángel inversionista. A lo mejor busquen el contacto con ellos y les puede dar posiblemente oportunidad de pitchar. No es muy fácil, así es que tengan mucha paciencia. Nosotros en G2 ayudamos mucho a startups en etapas tempranas que tienen proyectos realmente interesantes y les ayudamos a conseguir inversión ángel, pero créanme, es la parte más difícil del proceso, y si no, pregúntenle a mi querida Melissa cómo sufre para conseguir inversión ángel, pero se logra. Busquen y no se cansen de pitchar. Eso es algo que van a encontrar muchísima. Una de las cosas importantes que tienen que tener como emprendedores es tolerancia a la frustración, porque van a encontrar una cantidad de nos impresionantes. Ok. ¿Cuál considera que es la mejor estrategia para lograr que inviertan en tu startup? Enséñales una startup que tiene buenos fundamentos. Es decir, el deck de inversión es muy importante, en donde tú le muestras al inversionista que tienes un producto. O sea, son 4 o 5 cosas, mira. 1, que tienes una idea, un concepto importante. 2, que tienes un problema importante que resolver. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que hay una necesidad grande en el mercado, que el mercado es súper importante, hay millones y millones de personas o millones y millones de compañías queriendo algo como lo que tú vas a ofrecer. 3, que tienes el equipo para sacar adelante ese proyecto. ¿Ok? Y 4, enséñale tu plan y trata de ser minucioso y detallado con aspectos como los unit economics. Los unit economics es cuánto te cuesta un cliente, cuánto valor le vas a sacar a un cliente, cuánto le vas a vender de ticket promedio, cuánto le vas a ganar a cada cliente. En fin, todo el detalle, porque sabemos que las empresas no están ganando dinero, pero si a nivel unitario y a nivel, ¿cómo se llama? De cada uno de los negocios que está haciendo, es capaz de generar dinero, entonces la compañía cuando escale va a generar dinero. Esa es la clave de un buen negocio. ¿Por qué no estoy? O sea, ya a mí me encantaría, y es muy probable que considere, ahora que Airbnb se haga pública, invertir en Airbnb a pesar de que no está ganando dinero. ¿Por qué lo haría? Porque yo sé que cada renta y cada negocio que hace Airbnb gana dinero, gana bastante dinero. Y la razón por la que Airbnb como compañía no está ganando dinero todavía es porque está creciendo aceleradamente en todo el mundo. Entonces, y está gastando muchísimo en marketing, y está gastando muchísimo en lobbying y en cabildeo y en muchas cosas para llegar a todo el mundo y para tener una cobertura prácticamente total del mundo desde un punto de vista de alquileres temporales. Entonces, a cada transacción le gana. Esos son los famosos unit economics, ¿no? Los unit economics de Uber a mí no me gustan tanto como los de Airbnb, por ejemplo. Le ganan menos, son más chiquitos, son transacciones
pero al final Uber obtiene una utilidad. Esa es la clave de los negocios. Entonces, tú puedes conseguir inversión si demuestras que tienes una idea interesante para un mercado grande e interesante, que tienes el equipo para lograrlo y que sabes cómo le vas a hacer, que tienes muy claros tus números. ¿Ok? ¿Cómo ve el sector de healthcare como inversión en México, Jesús Rodríguez? Bien, difícil, ¿no? Porque las inversiones en healthcare tienden a ser proyectos globales. De ahí depende de qué estemos hablando. Plataformas de healthcare y cosas por el estilo es relativamente más fácil. Temas ya de medicinas o dispositivos o cosas por el estilo, eso sí es más difícil. Ahí tenemos nosotros un caso que, por cierto, estuvo en Posible, que se llama Termi, que es está en nuestro portafolio, está aquí atrás en la pared en algún lado. Termi está desarrollando un dispositivo de diagnóstico temprano, no invasivo, a base de termografías para cáncer de mama, y todo el proceso de COFEPRIS y todo eso, y todo el proceso regulatorio y todo el proceso de investigación se convierte en una montaña un poco alta que escalar. Entonces, para dispositivos médicos, para medicinas y compuestos, ahí sí estamos hablando de inversiones difíciles de conseguir suficiente dinero en México. Ahí sí posiblemente tengas que brincar a otros lados. ¿Cuál consideras que es el punto exacto en el que debo de buscar inversionistas? Esa es una buena pregunta. Te la agradezco mucho, Diego. Yo creo que en todo momento. O sea, yo conseguiría inversionistas aunque no los necesite. ¿Sabes por qué? Porque si no encuentro inversionistas para mi startup, a lo mejor estoy equivocado. ¿Me entiendes? Si yo no puedo conseguir inversionistas en etapa temprana, no voy a poder conseguir inversionistas después. Entonces, conseguir inversionistas, insisto que es una habilidad que tienes que desarrollar desde temprano. Insisto que es algo que tienes que hacer. Por favor, consigan inversiones simplemente para probar que no están locos. O sea, bueno, que están un poco locos, porque si no están un poco locos, pues no sería un startup, pero que no están tan errados, que hay un mercado para lo que ustedes creen que hay, etcétera, etcétera. Entonces, todos los momentos son buenos para buscar inversionistas. Esta está gigantesca, la de Fernando, habla de su proyecto. Si tienes un DOMI o prototipo, estás posiblemente en la etapa de MVP, Minimal Viable Product. Les recomiendo echarse un clavado, léanlo, búsquenlo en Audible o consíganlo en estos libros abreviados si les da flojera, pero lean The Lean Startup para que enfoquen su desarrollo al tema del Minimal Viable Product. A veces queremos hacer un producto gigantesco y no va a haber dinero en el mundo que nos pueda financiar un producto gigantesco. Entonces, aproximemos el mercado con el Minimal Viable Product y veamos que reacciona bien. Dicen por ahí que si tú no te da vergüenza tu versión 1.0 del producto, es que te tardaste demasiado en sacarlo. Entonces, aguas con los prototipos eternos y con las ideas que se tardan demasiado en desarrollar. Dice, ¿por qué los startups se basan más en levantar series aunque no sean rentables? Porque necesitan dinero. Necesitan dinero porque no son rentables. Y aunque lo fueran, porque necesitan escalar. Entonces, tú necesitas estar levantando series todo el tiempo. O sea, si lo que tienes es una startup, tienes que estarla financiando for life. Así es que no le tengan miedo a eso. ¿Qué te parece el mercado de tecnología de sensores para controlar fluidos? ¿Crees que sería interesante para los inversionistas? Tendría que ver el proyecto, ese sí te la debo. Hay muchas compañías de tecnología de eso. Vas a competir contra Honeywell, vas a competir contra monstruos muy importantes en el mundo. Así es que dinos qué vas a hacer como para ganarle a Honeywell.
o ganarle a Siemens, o ganarle a gente que tiene muchísima investigación y desarrollo. Bien, vamos a seguir entonces con el tema de los fondos de inversión y les encargo que me sigan haciendo preguntas, aunque creo que ya me piqué demasiado y que ya son las 12:20, perdón. Ya No hay problema. Adelante, Jorge. Continúa. ¿Sí? ¿Están picadísimos? Sí. Bueno, pues me sigo hasta donde ya me corto. Vale. Bien, los fondos de inversión, tenemos que entender que un fondo de inversión es una estructura institucional. O sea, son compañías que se dedican a invertir. Son compañías que son una estructura institucional, es decir, que es una entidad, es una persona moral que está implementada por un operador que invierte en una clase de activos, por ejemplo, compañías. Hay fondos de inversión para invertir en el mercado de valores. Hay fondos de inversión para invertir por ejemplo, en activos inmobiliarios para rentar. Esos fondos se llaman fibras. Hay fondos de inversión para invertir en infraestructura. Hay fondos de inversión para todo. Aquí estamos hablando de los fondos de inversión que invierten en compañías y que típicamente le llamamos venture capital, capital de riesgo, capital emprendedor, etcétera. Y que es, de alguna forma, un subsegmento de una rama todavía mayor que se llama private equity. O sea, todo lo que tiene que ver con invertir en el capital de compañías. ¿Ok? Entonces, un fondo de inversión es una estructura creada para invertir en un tipo de activos, por ejemplo, compañías en etapa temprana, con una expectativa de riesgo-rendimiento. Es decir, yo no invierto en compañías para que me den el 10% de rendimiento. Si quiero el 10% de rendimiento, voy a Cubo y deposito mi lana. ¿Sí me entienden? Si yo quiero el 10% de rendimiento, me consigo un inmueble y lo rento. Es una inversión muy segura y es posible, bueno, creo que no llega al 10% en inmuebles, pero es una inversión muy segura. Cuando yo quiero invertir en startups es que estoy aspirando a tasas de rendimiento de no menos del 20% como fondo. Entonces, cuando yo le voy a presentar un proyecto a un fondo de inversión, pues quiero presentarle un proyecto donde la cosa esta se multiplique por mucho. Imagínense que yo llego con un fondo de inversión y le presento mi compañía que va a crecer al 15% anual. Pues nadie va a estar interesado. ¿Ok? Entonces, los fondos de inversión que invierten en Venture Capital invierten con una expectativa de un riesgo muy alto. Las compañías pueden fallar y con una expectativa de rendimiento muy alta. O sea, quieren multiplicar. El rendimiento no se mide en porcentajes, sino en X. ¿Cuánto ganaste en la compañía X en la que invertiste? No es que gané el 14% o el 27%. Gané 4X, 5X, 25X. O sea, de la lana que le puse, gané muchas X. ¿Por qué? Porque típicamente va a haber otras compañías que no me den nada, que me den 0. Entonces tengo que balancear unas con otras. Entonces, cada fondo tiene esa perspectiva, tiene una definición de a qué le va a tirar, que le llaman tesis. La tesis del fondo es, yo quiero invertir en startups en etapa temprana de tecnología, por ejemplo, de tecnología fintech. Por cierto, una incubadora fintech que no mencioné, buena, se llama Startup Bootcamp. Esa es otra incubadora para los que estaban tomando notas de incubadora. Un pequeño paréntesis. Entonces, tengo una propuesta explícita que es una tesis. Voy a invertir en este tipo de compañías, en este sector, con estas premisas. Voy a invertir en compañías que atiendan a la base de la pirámide. Voy a invertir en compañías que atiendan al demográfico de 65 años para arriba. No conozco ninguno todavía. Y todos estos fondos tienen un plazo, ¿ok? Entonces, todos los fondos tienen que, y esto es algo que es muy importante que entiendan, todos los fondos tienen un plazo de terminación. Ahí dice determinado, pero es de terminación. O sea, los fondos tienen una vida. Típicamente, digamos, estamos hablando del promedio, son 10 años. Y típicamente son 3 años de inversión
para conseguir inversiones y otros 7 años para desarrollar las compañías y venderlas. Por lo tanto, ustedes tienen que tener clarísimo en la mente que cualquier fondo de venture capital que hace una inversión en una compañía tiene la expectativa de venderla. ¿Ok? Ténganlo por favor en cuenta porque si ustedes no quieren vender su compañía en el largo plazo, no se metan con un fondo de venture capital. O sea, si ustedes quieren vivir y crear una compañía familiar y que sus nietos tengan acciones de la familia, de la compañía, eso no es para venture capital. ¿Ok? Ahí es donde pueden salir del Zoom. Gracias por participar. Venture capital es para compañías que van a desarrollarse, crecer y venderse. ¿Ok? Así es. No quiere decir que te van a sacar de la compañía. Bill Gates tardó 30 años en salir de Microsoft. Como se llama, Steve Jobs nunca salió de Apple, incluso cuando lo corrieron como CEO. Jeff Bezos tiene el 17% de Amazon o algo, creo que ya menos porque vendió una buena cantidad de acciones este año. A lo mejor tiene el 15 o lo que se les ocurra y con el 15% de Amazon y otras inversiones, Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Pero las compañías se venden o se venden partes muy importantes de las compañías. Es decir, Bill Gates tiene menos del 10% de Microsoft, Jeff Bezos tiene por ahí el 15% de Amazon. Quiere decir que el 85% de Amazon está en otras manos. ¿Ok? ¿Cómo es la estructura de un fondo? Típicamente hay un sponsor, una compañía operadora de fondos. Vamos a mencionar el fondo que más les guste. ¿Qué les parece Dila? Bueno, Dila es una operadora de fondos, se llama Dila Capital, y Dila recurre a inversionistas. ¿Ok? Entonces, Dila tiene una serie de inversionistas a los que le dice vamos a crear un fondo. Dila Capital 1. Dila Capital 2, Dila Capital 3, ahorita creo que van en el 3 o en el 4, ya no me acuerdo. Así, todos los operadores de fondos tienen fondos, ¿ok? Y cada fondo es diferente porque tiene inversionistas diferentes. Entonces, los fondos le piden a los inversionistas, que también se les llama LPs, Limited Partners, por la estructura fiscal y legal que típicamente tienen los fondos. Estos LPs invierten el capital y ese capital del fondo se invierte en diferentes compañías. El sponsor, el operador de fondos, Dila, gana de management fees. Ahí no es que gane dinero, más bien cubre sus gastos con management fees, que es tomar un poco de dinero del fondo y pagarle a por su trabajo. Y la ganancia importante para este señor es el carried interest, coloquialmente llamado carry, que es la ganancia, que es un porcentaje de la ganancia, y en la mayoría de los fondos es el 20%. También es regla de dedo y también hay excepciones. En la mayoría de los fondos, de los operadores de fondos, tienen un carry del 20%. Entonces, estos señores, volviendo a nuestro tema, son profesionistas que se dedican a esto, que fueron y le pidieron dinero a estos señores para crear un fondo y se comprometieron con esos señores: voy a tomar tu dinero y lo voy a invertir en empresas de este tipo, ¿correcto? Entonces, cuando ellos están buscando inversiones es porque necesitan hacerlas, ¿ok? Entonces, eso los hace a veces también un poco lentos y ustedes tienen que entender que primero se estructura el fondo con los commitments, o sea, los inversionistas, los LPs, lo que hacen es comprometer dinero con el fondo. Los fondos no quieren que les den el dinero de entrada, quieren que les den el dinero cuando inviertan. Entonces, ellos levantan el fondo consiguiendo todos los commitments de sus inversionistas. Firman un contrato y empiezan su proceso de inversión. Oye, ya conseguí, voy a hacer una inversión en, ¿cuál les gusta?
Frutex, perfecto. Señores inversionistas, necesito que me depositen su dinero. Eso se llama un capital call. ¿Se acuerdan que se comprometieron conmigo que iban a invertir? Pues ya tengo un prospecto, quiero invertir en Frutex, necesito que me depositen o sea, un porcentaje de su commitment para hacer esa inversión. Se llama el capital call. Después hacen la inversión y de ahí ya viene la gestión del portafolio. Eventualmente se vende Frutex y entonces viene la distribución. El 80% del dinero, típicamente, se va a ir al LP, el 20% del dinero de la ganancia, porque también hay el pago del capital original. Vamos a suponer que Frutex lo compramos en 100 y lo vendimos en 500. De los 400, el fondo gana el 20%. El resto es para los LPs o los inversionistas. Por eso, esto está compuesto principalmente de fondos muy, muy grandes. En Estados Unidos, el principal motor de todo el sistema de venture capital son los fondos de retiro. CalPERS, ¿cómo se llama? Fondos gigantescos de los bomberos de Nueva York, de los empleados de California, de los empleados en fin, fondos de retiro muy importantes, son los inversionistas más grandes de los principales fondos. En México, esto deberían hacer las Afores, excepto que lamentablemente solo hay 3 Afores que están invirtiendo en Venture Capital. ¿Ok? Entonces, todo este proceso hace que los fondos sean muy lentos. Por eso, cuando ustedes planean con rondas de inversión, tienen que tener mucha calma, porque el fondo además, primero va a hacer un proceso de inversión con ustedes y va a analizar la compañía y posiblemente emita un term sheet, después del cual va a entrar a profundidad y les va a revisarlos, pero todo. O sea, todo. ¿Ok? El due diligence, como le llaman, es la revisión de todo el standing de la compañía, legal, fiscal, laboral, todo lo que tiene que ver con la compañía. Y lo van a revisar con mucho cuidado. De ahí se procede a un contrato de inversión, que es donde ya se firman los términos, y de ahí ya entonces viene todo el proceso de la ejecución y la vigilancia de la compañía, que puede ser por años, ¿no? 1, 2, 3, 7. Hasta que hay un evento de liquidez, que es cuando alguien compra algo. ¿Ok? Ahí es donde se hace ya la distribución de las ganancias entre los LPs y los fondos. ¿Cómo se hacen de dinero los fondos? Vendiendo las compañías. ¿Y cuáles son las estrategias de salida, que así se les llama? Típicamente 4. El IPO o la Initial Public Offering. En México no ha habido IPOs en años y felices días. Hasta recientemente que hubo en el Viva un par de ofertas públicas. Por fin se está reactivando ese tema. Llevábamos 3 años sin ofertas públicas iniciales en el mercado mexicano. En Nasdaq, en las bolsas de todo el mundo, todo el tiempo está sucediendo los IPOs. Esa es la manera en la que típicamente los fondos recuperan su lana. Y la otra forma que hay es a través de la venta en esquemas de mergers and acquisitions con otras compañías. Entonces, compañías más grandes adquieren a compañías más pequeñas. Nosotros tenemos en el portafolio y hicimos un exit que fue OpenPay. OpenPay se le vendió a BBVA exitosamente. Y el BBVA está feliz con OpenPay, una gran inversión. Ahí es cuando el fondo logra el éxito y entonces distribuye su dinero. Otra opción muy importante que existe para ángeles inversionistas, especialmente para fondos en etapa temprana, son las siguientes rondas de capital. En las series B o C, típicamente los fondos que entran liquidan las posiciones de los fondos de etapas tempranas y todo el mundo sale muy contento porque ya hizo muchas X y fantástico, ¿no? Entonces, los fondos en etapas tempranas típicamente aspiran a salir en siguientes rondas.
siguientes no inmediatas, típicamente en series A o más bien en series B y C. Y luego está la opción de recompra. Esto realmente no es cierto, lo puse aquí para nada más tomarles el pelo. Cuando ustedes van con un fondo de inversión y le dicen, mira, y dentro de 5 años yo te la recompro, es una tomada de pelo. O sea, ¿quién les va a dar el dinero para recomprarlo dentro de 5 años? ¿Otro fondo? Entonces estamos hablando de otra cosa. Típicamente no es una buena estrategia pensar que tú mismo vas a recomprar tu compañía. ¿Qué es lo que pasa típicamente con los fondos? Y este es un promedio que se hizo de inversiones de fondos, que el 65% de las compañías en las que invierten no les va a dar nada, o les va a dar cero, o si acaso recuperarán su dinero, una X. Y el 25% les va a dar entre 1 y 5X. El 6% les va a dar entre 5 y 10X, que ya empieza a ser sabroso y muy rentable. El 2.5 del portafolio les va a dar entre 10 y 20X. Y más de 50X, menos del 1% del portafolio. Entonces, los fondos están buscando estas compañías. No quieren estas, no quieren compañías que van a crecer un poquito. No quieren compañías que van a hacer algo simpaticón. Quieren compañías que lo van a hacer en grande. Por eso quieren que sean proyectos globales con impacto muy importante, con la capacidad de llegar a todos los rincones del mundo, etcétera, etcétera. Esas son las que tienen posibilidades de darle este tipo de retornos. Típicamente un fondo que hace 10 inversiones se espera que una sea la que pague el fondo. Y está muy consciente de que en 5 o 6 va a fallar. Aún así, hacen un trabajo muy meticuloso para tratar de no equivocarse, pero son muchísimas las variables y es muy fácil la forma en la que una startup puede pasar a mejor vida. Así es la vida y los fondos lo entienden. Entonces entiendan ustedes a los fondos con los que tratan y traten de ofrecerles una rentabilidad muy importante con un plan de negocio realmente atractivo que va a atender a un mercado súper importante y que va a ganar. Tomando, por ejemplo, lo que decía ahí, tecnología de sensores para controlar fluidos. ¿Vas a cambiar el mundo? Con tu tecnología de sensores para controlar fluidos vas a penetrar en todas las instalaciones hidráulicas del mundo, vas a penetrar en todos los hogares, vas a penetrar en todas las, es decir, vas a realmente crear impacto, seguramente vas a encontrar un fondo que le interese. Negocios patrimoniales, negocios que van a crecer al 10%, no son el apetito de estos fondos de inversión. Entonces ya voy a terminar para su fortuna. Solo les voy a dar 3 consejos más para levantar capital en esta época de COVID, donde estamos todos en casita y donde todos tenemos tapabocas y cosas por el estilo. Entonces, 3 consejos importantes. 1, la gestión financiera del negocio es súper importante. Las proyecciones tienen que ser súper sólidas, los unit economics tienen que ser súper sólidos. Los fondos y los inversionistas, incluyendo los ángeles inversionistas, no van a invertir si no tienen muy claro el camino de rentabilidad en la compañía y no está súper bien definido todo el aspecto financiero de la compañía. Si no lo entiendes, mejor consigue ayuda porque verdaderamente vas a sufrir y vas a batallar terriblemente. Imagínate, Los Ángeles inversionistas hoy tienen la oportunidad de invertir en la bolsa de Nueva York. Lo pueden hacer en GBM Home Broker y en otras plataformas, en Cuspi, sin ningún problema. O invertir en tu compañía. ¿Por qué no van a invertir en Amazon y van a invertir en tu compañía? A ver, platícame. ¿Qué magia tiene tu compañía que sea mejor que la magia de estas grandes compañías? ¿Ok? Entonces, la cuestión financiera es súper importante, siempre es súper importante. Ahora, cuando estamos en medio de una recesión, cuando hay un problema de salud tan importante como el que estamos viviendo, la solidez financiera de tu proyecto es más importante que nunca.
Segundo lugar, no es el momento de maximizar ganancias ni de maximizar la evaluación de tu compañía, ni de preocúpate de conseguir el dinero. En este momento, el smart money es más importante que nunca. En vez de preocuparte de la evaluación, preocúpate de la calidad del inversionista. Si el inversionista no te va a dar apoyo, o sea, los inversionistas, ahí les va una para que anoten, te van a dar tres cosas. Te van a dar dinero, o sea, capital financiero. Te van a dar capital relacional, es decir, su networking, sus relaciones, sus contactos, sus conocidos. Y te van a dar capital intelectual, es decir, su talento. Si tú estás con un inversionista que solo te va a dar su dinero, mejor prefiere a un inversionista que te va a dar, además de su dinero, capital relacional y capital intelectual. Y por último, hay que balancear la prudencia en el manejo de dinero con la ambición de lograr grandes metas. En estos momentos hay muchos proyectos, hay relativamente escasez de dinero comparado con otras épocas, comparado pre-pandemia, por decirlo de alguna manera. Pero lo que tienes que ofrecer es la oportunidad de ganar 50x, 100x. Si no estás ofreciendo algo como esto, realmente no vale mucho la pena para el inversionista y entonces no es interesante. Entonces, si les gusta a los inversionistas que seas conservador en épocas difíciles como estas, con el gasto y con todo, pero sí quieren que logres algo importante. O sea, no están invirtiendo en compañías para hacer inversiones seguras. Están invirtiendo en compañías porque no les gustan las inversiones seguras. Son inversionistas de capital de riesgo. ¿Ok? Y por último, aquí una frase de la persona más rica del mundo y que transitó por todo esto del venture capital, que es Jeff Bezos. Dice, sabía que si fallaba no me arrepentiría de fallar. De lo que sí me iba a arrepentir es de no haberlo intentado. Entonces este señor lo intentó y lo hizo en grande. Y empezó vendiendo libros y Amazon era una burla cuando empezó vendiendo libros, porque los libros ni siquiera eran tan gran negocio. Hoy en día es la compañía comercial más ya superó en valor a Walmart y a muchas otras juntas. Y bueno, empezó posiblemente como están empezando ustedes. Así es que pierdan el miedo. Y pues ya con esta me despido. Les agradezco mucho. Me pongo a sus órdenes. Ahí estamos, mi socio y yo en G2 Momentum Capital y en G2 Consultores. Voy a ver las últimas preguntas. Suponiendo que voy a mi primera ronda de inversión, que tengo que tomarme en cuenta para evaluar mi startup. Bueno, podríamos hacer otro webinar de evaluación de startups y de todos modos se van a quedar con la misma pregunta, porque evaluar una startup en etapas tempranas no es un excelazo, sino es una evaluación subjetiva de los inversionistas. O sea, los inversionistas en etapa temprana evaluamos tu proyecto, tu equipo, tu proyecto no solo en cuanto a la estructura como tal del plan, o sea, tu plan, pero también tu oportunidad de mercado y tu idea es algo que evaluamos. Entonces, la evaluación en etapas tempranas es complicada. Una buena startup en modelo de MVP, pues va a valer algo así como $1 millón. Piénsalo. En rondas semillas y por eso puede levantar unos 100,000 o entre 500, 1 millón y así. O sea, piensen que más o menos se va moviendo. Piensen entre el 10 y el 20% de dilución en cada ronda, con base en los números que les di, y más o menos eso valen las startups en esas diferentes rondas. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, estoy a sus órdenes ahí en el chat. Ustedes dirán. Y no sé si ya dejé de compartir. Todavía no. No encuentro el...
arribita está una opción que dice Stop Sharing, en la parte de arriba del... Es como tengo dos pantallas, yo tengo aquí un lío. no te preocupes. Listo, ya estamos. Bueno, pues... Bueno, chicos, sus últimas preguntas, ya estamos tardísimos, les pido una disculpa por eso, siempre me cuelgo. Pero si tienen algo más que preguntar o que agregar, estoy a sus órdenes. ¿Listo? Ya no Creo que es todo. Pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que una ponencia súper buena, súper completa y muy interesante. Personalmente resolviste muchísimas dudas que tengo. Y bueno, creo que también a las personas que nos acompañaron, pues quiero darles las gracias por habernos acompañado en este webinar y que pues espero que les haya servido bastante, como a mí. Personalmente me ayudó muchísimo. Ya nos compartiste tus redes sociales de G2 Consultores, entonces pues para que lo sigan y bueno, si tienen alguna startup o están en alguna etapa donde G2 les pueda apoyar, pues para que también los busquen. Y bueno, no, por aquí no se pueden dar aplausos, pero pues hay un emoticon por si quieren darle aplausos a Jorge. Muchísimas gracias. Y bueno, en Posible queremos hacer más contenido para ustedes y bueno, con G2 vamos a estar trabajando para hacer más webinars. Tenemos uno en mente de ángeles inversionistas y el que mencionó ahorita Jorge, entonces les sugiero que estén pendientes de nuestras redes sociales. Este webinar lo vamos a subir ya sea al Facebook de Posible o en YouTube para que estén al pendiente. Y bueno, Jorge, pues agradecerte nuevamente tu tiempo y pues toda la experiencia que tienes. No todos los días se tiene una plática como esta con alguien tan experimentado como tú. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Que estés muy bien. Stay safe. Cuídense. Gracias, cuídense mucho. Muchas gracias, que estén muy bien. Bye. Hasta luego. Bye.